Lo importante. Me escribió un muy querido hermano pidiéndome palabra porque en sus palabras, como él dice, me he estado poniendo el pie a mí mismo últimamente y no me concentro en lo importante. Y son cosas que tenemos que hablar todos. Lo importante. Entre las cosas que son muy importantes, encontramos las cosas en las que uno se ha comprometido. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, dice el Señor. Muchas veces no estamos concentramos y divagamos en diversas cuestiones, algunas creadas por nuestra propia mente e imaginación, lo que las vuelve absurdas por su origen inexistente. A veces también por situaciones que no podemos controlar porque no dependen de nosotros. Cuando dependen de nosotros, las arreglamos y ya está. Pero cuando no dependen de nosotros, mientras divagamos, desperdiciamos tiempo y no solucionamos lo importante. Siempre debemos de recordar lo que el Señor nos dice en pluma del apóstol Pablo. Fíjense, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Habla de cobardía. ¿Qué tiene que ver la cobardía con distraernos de lo importante? Ser cobarde es ser pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas e inclusive cosas de la vida común. Y donde pusilánime es algo similar, pues es falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Aquí debemos diferenciar entre ser precavido y ser cobarde, porque el precavido lo hace todo pero con cuidado, pero el cobarde no lo hace. A veces pensamos que nada tiene que ver con cosas como la procrastinación, palabra extraña, pero sí, si nosotros vamos al diccionario, la procrastinación es el hábito de posponer o retrasar tareas que se deben atender en favor de otras que son menos importantes pero aparentemente más agradables. Muchas ocasiones nos distraemos con cosas como juegos, juegos de video, juegos de cartas, cosas absurdas. A veces nos distraemos en la televisión, viendo programas y series de televisión una tras otra y tras otra. Y hoy en día, lo que más está en auge es distraerse con el celular, con el móvil. Cada vez son más las voces que se levantan en contra de esta procrastinación del celular, porque lejos de ser buena, nos acarrea mala postura, ojo seco y ansiedad en el menor de los problemas. Pero siempre, siempre nos va a alejar de lo que es importante y que debemos de hacer. ¿Tú has procrastinado? ¿Con el celular, con el móvil o de alguna otra manera? También debemos comprender que los problemas e incluso la depresión nos afecta para nuestra mente que esté en otro sitio y no estar concentrada en lo que es verdaderamente importante. En estas fechas todo el mundo está corriendo. Las tiendas están abarrotadas y los restaurantes también. El tráfico está insostenible. Y de cualquier manera, son temporadas de mucha prisa y distracción. Por tanto, también se conoce que son temporadas de mucha depresión. Pero ¿qué creen? Nosotros tenemos algo de cobardes. Porque esa cobardía viene del temor. Pero es un temor infundado y que no tiene sentido. Porque si todo lo hacemos para el Señor, es Él el que nos guía y nos respalda, siempre y cuando estemos siguiendo su palabra y no estemos siguiendo nuestro propio corazón. Nuestra mente se distrae con mil cosas absurdas, pero en realidad está evitando lo inevitable. Como lo dice el proverbio, por ejemplo, ahí en Proverbios 29-25. Proverbios capítulo 29, versículo 25, donde nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será
exaltado. Hermanos, no tenemos por qué tolerar la cobardía en nosotros, porque Dios no nos ha dado cobardía, pero nos ha dado la Escritura y esta nos dice cómo evitarla. Porque nuestro mismo pasaje nos habla de poder. Hablemos de poder. Dios nos da poder y así lo entendemos en este pasaje. Pero para nosotros no es un poder que ejerzamos de mutuo por nuestra propia voluntad y con nuestra inteligencia porque somos muy hábiles. No. Porque la verdad es que no somos lo suficientemente sabios para usarlos. Este poder lo ejerce Dios por medio de nosotros, pues lo pedimos nosotros cada vez que lo necesitamos. No pensemos que porque lo ejerce Dios no es un poder que se nos da, porque sí nos lo da, y este poder radica en la palabra de Dios. Por eso se nos llama a estudiar y siempre estar apegado a la palabra de Dios, porque ahí es donde nos habla el Señor, por medio de su palabra. Así nos lo dice el Señor por medio del apóstol Juan en su Evangelio. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 7 y 8. Fíjense cómo nos dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se dan cuenta? La pregunta es que, ¿permanecemos en las palabras de Cristo? ¿Permanecemos en la fe? Él te lo dará. Lo que necesites, Él te lo dará. Luego nuestro pasaje nos habla de amor. Amor, tan bella palabra. El amor cubre muchos pecados y además nos hace estar en comunión con el Señor. No solo expresar el amor, porque para decir te amo hay muchos. No solo hacer las cosas con amor, sino que hasta nuestros pensamientos deben de estar inyectados del amor que Él nos enseñó. Por eso nos dice Juan en Juan 13, del 34 al 35. Fíjense lo que nos dice. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pongan atención, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es bastante claro, ¿no? Ahora, aquí es donde encontramos algo que lo une a todo. Y tiene que ver con nuestra manera de actuar en la vida y nuestra manera de pensar. Y esto es el dominio propio. Dice un proverbio acerca del dominio propio, Proverbios 16:32. Fíjense lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Si no eres señor de tu propio espíritu, cuidado, otro espíritu puede tomarlo, e inclusive otra persona puede manipularte y tomarte. La otra opción es andar como veleta al viento sin destino ni lugar. Así como las personas manipulan a otras, también los demonios manipulan a las personas susurrándoles al oído cosas que no deberían de estar pensando, ya que si viven en el amor del Señor, saben que tienen el poder de la palabra y no son cobardes, afrontan las cosas. El valiente no es el que no siente miedo, porque todos lo sentimos, ya que es una alerta para el ser humano. Pero el valiente no es cobarde, porque aunque siente miedo, se toma de la mano de Dios para hacer lo correcto y lo hace, lo lleva a cabo.
Sin embargo, de nada sirve todo esto si no tenemos el control de nuestras emociones y de nuestra propia vida. Siempre debemos de pensar que necesitamos tener el control. Control para contener un enojo, por ejemplo. No enojarse, ¿no? Airaos, pero no pequéis, dice la escritura. O, por ejemplo, una decisión difícil. A veces las tomamos por impulso emocional y no está bien. Después nos tenemos que estar arrepintiendo. Control también para buscar prioridades tomando en cuenta primero nuestros compromisos y después nuestras distracciones. En conclusión, queridos hermanos, es muy importante recordar que Dios está con nosotros. Y si su palabra también, tenemos quien nos guía para bien. Por eso, en esta ocasión, nos recomienda varias cosas. No ser cobardes y afrontar las cosas como son, con la ayuda del Señor, llevando toda decisión al Señor en oración antes de tomarla. También recordar que en la palabra tenemos el poder de Dios que nos guía. Y cuando tengamos pensamientos extraños, llevarlos a la lectura de la palabra para que ésta cambie el sentido de ese mal pensamiento. Así pues, todo debemos hacerlo con amor. Y como para el Señor y no para los hombres. Porque el amor de Dios transforma para bien todo lo que toca. Y en todas las cosas debemos de actuar con amor. Por último, recordemos que tenemos que dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestro carácter. Ya no somos la vieja criatura, ahora somos una nueva criatura. Nuestros sentimientos dominados, porque la mayoría de las emociones son efímeras, llegan un momento y luego se van, pero de eso te debes de encargar tú, quitarlas, no que se vayan cuando quieran, no. Tú debes de controlarte y quitar de tu mente lo que no te sirve. Porque no puedes vivir con la duda, no puedes vivir con el veneno dentro. Quita los problemas y contrólate, sé manso de corazón y las bienaventuranzas te alcanzarán. Ya que el valor, el poder, el amor, todos funcionan con dominio propio. Hasta aquí, hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Tu pastor Pedro Luis Infante de la Iglesia Cristiana Berea, México, en Iztapalapa, te desea que estés en paz y el gozo del Señor siempre esté contigo.